Hola, hola, ¿cómo va todo por ahí? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del momento en que elijas ver este video. Como vemos en la primera imagen, vamos a ocuparnos de la temática denominada impresión general. A este capítulo lo podés seguir, lo podés ampliar o ver algunas de sus imágenes en el capítulo 17 del libro Semiología de Argente Álvarez. Sabemos que cuando hablamos de impresión general o primera impresión, nos estamos refiriendo al momento en que iniciamos un análisis crítico, un análisis detallado de la persona que tenemos enfrente. En este caso estamos hablando de una persona que está consultándonos por alguna dificultad, alguna molestia que lo ha llevado a justamente buscar atención por un profesional odontólogo. Sabemos que este análisis crítico de la persona y detallado comienza en el momento del saludo, del primer encuentro visual entre el profesional y una persona, un individuo, y que esto nos va arrojando diferentes datos, que a medida que logremos experiencia vamos a saber captar mayor cantidad de datos, vamos a saber analizar cada vez mejor toda esa información que proviene desde el paciente hacia nosotros. Cuando hablamos de impresión general, incluimos diferentes ítems. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos que ves acá en pantalla, algunos en esta clase, otras en clases sucesivas. Nos vamos a ocupar entonces de el nivel de conciencia, la marcha del paciente, el estado general, cómo es la actitud y el decúbito del individuo y qué significan cada uno de estos términos. También vamos a referirnos al estado de hidratación y el estado de nutrición que puede tener una persona y vamos a dejar para futuras clases los hallazgos que nos brinda el análisis, por ejemplo, de la fascia de un individuo y también el análisis que nos aporta la investigación, el estudio, sobre todo la palpación del sistema linfático. Aquí abajo vas a encontrar que algunos autores sostienen que los signos vitales, la toma de los signos vitales, esto es presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria y la temperatura corporal, también forman parte de esta primera impresión, de este primer análisis. Otros autores dicen que no, que debido a que esto lleva algunos elementos, como puede ser un tensiómetro o estetoscopio, ya lo sacan de la impresión general, diciendo que la impresión general únicamente lleva la utilización de nuestra vista. Sea cual sea los autores que sigan, sabemos que los signos vitales son importantes, que son el inicio del examen físico, por eso los vamos a ver, pero en una clase separada de la charla de hoy. Comenzamos entonces a analizar cada uno de estos puntos. El primero que está aquí se denomina estado general. ¿Y qué significa el estado general? ¿Cómo se define? Cuando hablamos de estado general de la persona, nos estamos refiriendo a poder nosotros concluir si la patología, la enfermedad, el síndrome que está sufriendo un individuo impacta en forma importante, moderada o directamente no impacta sobre la salud del individuo. Nos da una primera idea de cómo encontramos en general a la persona. Es un punto bastante subjetivo, bastante individual, de acuerdo al ojo clínico que tenga cada odontólogo. La experiencia nos va a ir dando puntos de comparación para ir comparando entre pacientes conocidos con pacientes nuevos, tratando siempre de inferir cuánto complicó la patología de base al estado general de salud. Acá tenemos un ejemplo de una paciente cualquiera, una paciente mujer, joven, es lo que impresiona, que puede consultar a nuestro consultorio. Nos puede llamar la atención quizás la idea que nos da de un buen estado de salud, una paciente que cada uno pensará por qué motivo puede haber consultado, pero podemos sospechar que su motivo de consulta no está afectando en forma importante la salud en general. Después habrá que corroborar si nuestra sospecha se confirma o no mediante la anamnesis, el examen físico y los métodos complementarios que consideremos necesarios. Otro ejemplo que vemos acá, ya en este paciente, nos da la idea, la sospecha
de que el posible motivo de consulta está impactando un poco más en el estado general o por lo menos en el estado anímico del individuo. Distintos serían estos casos que vemos al final de la imagen, donde ya nos da una idea que las patologías, las entidades que sufre la persona están impactando en forma importante sobre su salud general. Es, vuelvo a repetir, algo bastante subjetivo. Cada uno va a ir aprendiendo y adquiriendo manejos de pacientes y a veces les va a ocurrir que solamente viendo a la persona llegar al consultorio y cómo se está trasladando, cómo está caminando, cómo nos saluda, ya podemos llegar a inferir cuánto está afectando la patología de base sobre su salud en general. El otro punto que forma parte de la impresión general es el estado de conciencia. Antes de empezar a hablar de estado de conciencia, tenemos que definir qué entendemos en semiología, en ciencias de la salud, por conciencia. Y ahí abajo en la imagen ven la definición. Nos dicen que conciencia es la normal percepción que tiene cualquier ser humano, no solamente de sí mismo, cómo se autopercibe, sino que también es consciente y percibe en forma correcta los estímulos que provienen del medio ambiente. Podemos decir que una persona consciente o que tiene buen nivel de conciencia es aquel sujeto que se percibe correctamente a sí mismo, que percibe correctamente el medio que lo rodea, que percibe los estímulos que le está enviando tanto desde el medio externo como desde el interior. Pero también la definición termina diciendo que es un individuo que es capaz de responder, de reaccionar, la correcta capacidad para responder ante esta cantidad de estímulos. Nosotros no vamos a decir ahora valoro el nivel de conciencia. Esto se hace mientras estamos saludando al individuo, mientras lo hacemos pasar, mientras comenzamos con nuestra anamnesis. Apenas empezamos a preguntar los datos filiatorios, los datos personales, ya podemos empezar a pensar si este individuo se percibe correctamente a sí mismo, si se reconoce en cuanto a su edad, a sus características propias, como por ejemplo su número de documento, la dirección, cuántos años tiene, en qué trabaja. Vamos escuchando sus respuestas a nuestras preguntas en la anamnesis y ya esto nos va a guiar sobre cómo es el estado de conciencia. ¿Es coherente lo que está contestando? ¿Se condice, por ejemplo, la edad que nos está informando con la edad que aparenta? ¿Las preguntas son orientadas o las respuestas son orientadas o son respuestas confusas que no se entienden y no se comprenden correctamente? Allí vamos a ver también cuando el individuo tiene el mejor nivel de conciencia, vamos a decir que es un individuo alerta o también lo van a escuchar con el término de vigil. Una persona vigil, una persona alerta, quiere decir que está conectado con el medio externo, que reacciona en forma correcta, que no está confundido, no está desorientado y que su lenguaje tiene lógica, no presenta confusión ni tampoco alguna alteración como la tendencia al sueño, como vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a evaluar mientras la persona nos está contando por qué vino, motivo de consulta, mientras el individuo nos cuenta su enfermedad actual, responde en forma coherente, nos va a dar una idea de que la calidad del pensamiento y la claridad que tiene el pensamiento es adecuada. Y así vamos a ver algunos individuos que pueden tener alteraciones en la conciencia. Por ejemplo, que el contenido, que lo que están respondiendo y contestando es adecuado o no. Vuelvo a reiterar, esto se hace mientras hacemos la anamnesis, mientras escuchamos las respuestas de la persona, nos vamos haciendo una idea de cómo es el contenido de su conciencia. Y vamos a poder definir que tiene una conciencia autopsíquica. ¿Qué significa autopsíquica? Que la persona se interpreta correctamente, es coherente consigo misma, está orientado en cuanto a sus respuestas, como por ejemplo cuando le preguntamos los datos filiatorios. Cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, todo lo que tiene que ver con su persona, el individuo nos contesta en forma correcta y clara. También vamos a evaluar el grado de conciencia alopsíquica. ¿Qué quiere decir esto? Con el medio ambiente.
Si decimos que conciencia es la capacidad de reaccionar no solamente con los estímulos internos, sino también con los del medio ambiente, va a ser importante que el individuo se reconozca en el contexto del medio ambiente. ¿Dónde estamos? ¿Con quién viniste? ¿Quién te acompañó? ¿Qué fecha es hoy? Por supuesto que estas preguntas no va a hacer falta que las hagas si el individuo ya te contestó todo en forma coherente. Si las respuestas, en cambio, fueron confusas, desorientadas, poco claras, allí quizás tengas que hacer más énfasis en el contenido de la conciencia. El otro punto que se evalúa, y generalmente lo vas a hacer con individuos que están internados, que están hospitalizados, quizá no tanto a nivel del consultorio, es ahora el nivel de la conciencia. Cuán alerta, cuán conectado está el individuo con el medio ambiente. Y así vamos a tener personas que están conectadas, que están orientadas, que están alertas, que no se están durmiendo, que están respondiendo en forma correcta a los estímulos. Decimos que ese sujeto es vigil o está en vigilia completa. Distinto es el segundo punto, donde ya nos podemos encontrar con personas que, si las dejamos quietas en silencio, empiezan a tener tendencia al sueño. Ya disminuye su nivel de conciencia, se van durmiendo, y esto no forma parte de este grupo aquellos individuos que la están pasando bien en el consultorio, que con la buena música, con un ambiente con poca luz, se han relajado. Eso no forma parte del estar somnolento. Los individuos con somnolencia ya son individuos que no tienen buen nivel de alerta, que no responden rápidamente con estímulos suaves y que requieren, para despertarse, que nosotros los llamemos, le hagamos un pequeño movimiento de sacudida y ya el sujeto se despierta. Un grado más avanzado en cuanto al nivel de conciencia, en cuanto a la pérdida de nivel de conciencia, son aquellos sujetos con estupor o en estado estuporoso. ¿Qué quiere decir esto? Individuos con tendencia importante y franca al sueño, que no se despiertan con el llamado, con la voz ni con estímulos suaves, y que solamente se van a despertar y van a reaccionar con estímulos externos fuertes, como por ejemplo el dolor. A veces se requiere un pellizco, comprimir las uñas, otros pacientes van a ver que se les frota el esternón, se les genera un estímulo doloroso y recién ahí logran recuperar el nivel de conciencia. Esto puede durar un par de minutos y los sujetos pueden tener tendencia a nuevamente dormirse. Y el grado más severo de compromiso de la conciencia, que vuelvo a repetir, por allí lo vas a ver solamente en individuos hospitalizados, es cuando no reaccionan a ningún estímulo o lo hacen de forma muy vaga, muy incompleta, que hablamos que son los sujetos en coma o en estado comatoso. Solamente a modo de información, para que sepas que hay una escala y una guía para poder decir cuándo un sujeto está en coma, porque si no es muy vago, muy impreciso, que se llama justamente la escala de coma o la escala de Glasgow, que es el término con la que se conoce en forma universal. Vuelvo a reiterar, solamente a modo de información. La escala de Glasgow considera 3 puntos y es cómo el individuo responde en cuanto a la apertura de sus ojos, cómo responde de acuerdo a la respuesta motora, si cuando lo tocamos responde, localiza bien el dolor o no lo hace, y también evalúa mucho cómo es la respuesta verbal de los individuos, qué contestan, cómo contestan y sus respuestas son orientadas o son confusas o directamente no responde a ningún estímulo desde el punto de vista verbal. Como podés ver acá en esta imagen, que son 2 escalas que comparto, es lo mismo, las 2 son escalas de Glasgow, vas a ver que el puntaje más alto, si sumamos, es 15 y el mínimo son 3 puntos. Toda persona que tiene 8 puntos o menos se considera que está en coma. El otro punto, parámetro que vamos a estudiar cuando hablamos de la inspección general, se llama actitud, y en realidad muchos consideran a la actitud y al decúbito como 2 componentes inseparables. ¿Qué quiere decir la actitud cuando hablamos en semiología, en ciencias de la salud? Significa la relación que tienen las distintas partes corporales entre sí, cómo están distribuidas en el espacio
las diferentes partes del cuerpo de la persona. Y así, cuando un sujeto tiene una buena distribución armónica de los diferentes segmentos corporales, decimos que tiene una actitud compósita o compuesta. Esto significa que está todo bien y que el individuo tiene alineados los diferentes segmentos corporales. Vamos a dar un ejemplo que va a ayudar a entender lo que es la actitud. Tenemos 3 tipos de actitud donde podemos encontrar a los sujetos. Pueden estar de pie, los diferentes segmentos corporales permiten al individuo estar de pie y eso se denomina bipedestación. El segundo tipo de actitud puede ser un sujeto que está sentado o sedestación, como frecuentemente lo vas a encontrar en tu consultorio. Y por último, la última actitud o forma de relacionar los segmentos corporales puede ser con el sujeto acostado, que eso se denomina decúbito. Por eso te decía en la diapo anterior que muchas veces actitud y decúbito van de la mano, porque en realidad el decúbito es una forma, una variedad de estar relacionados los segmentos corporales cuando estamos acostados o en decúbito. Ejemplos. No va a ser igual cuando un sujeto, un paciente llega a tu consultorio y vos lo veas de pie y se trate de un niño, de un adulto que por allí necesita algún dispositivo de auxilio para trasladarse, que aquel individuo que no puede mantener una posición de pie o bipedestación porque tiene un impedimento que va a mantenerlo obligado a estar sentado. Todo esto te va a condicionar la forma de trabajar, el tiempo que te va a llevar cada una de las consultas y posiblemente también te condicione el plan de tratamiento según las distintas actitudes que pueda mantener el individuo. Acá tenemos otro ejemplo de lo que podemos llegar a encontrarnos cuando una persona está de pie. Podemos llegar a encontrar a simple vista, a primera inspección, que tiene desviaciones de la columna. Eso se denominan escoliosis, desviaciones laterales de la columna en algún punto de su trayecto anatómico. Otros pacientes, como podemos ver acá, pueden tener cifosis dorsal, que eso va a hacer que quizás nuestro trabajo también se vea afectado en cuanto al tiempo que lo vamos a tener sentado, en cuanto a la posición o actitud que va a tener que mantener la persona. Podemos encontrarnos también con sujetos, como en esta diapositiva, que necesiten algún dispositivo especial porque el tratamiento odontológico se tenga que hacer sí o sí en sedestación por la imposibilidad de trasladarse o de adoptar la posición de pie. Otras veces ocurre que los sujetos eligen alguna posición, alguna postura, alguna actitud llamada antiálgica porque esa posición les alivia el dolor. Entonces vos tengas que plantearte cómo vas a trabajar si hay un sujeto, una persona que necesita estar en determinada postura porque eso le alivia el dolor o las molestias. Y así ingeniarte cuál va a ser tu plan de tratamiento de acuerdo a la actitud que mantenga el individuo. Solo a modo de ejemplos, podemos encontrar acá 2 sujetos que tienen que estar sentados en forma obligada, una actitud en sedestación. Nada más que ejemplo, vuelvo a repetir, una persona que tenga que utilizar oxígeno, que esté obligado a estar sentado en determinada posición porque eso le alivia la falta de aire, como vemos en este caso. Esto es un individuo con ortopnea, una disnea, donde la persona no puede estar acostada, no puede estar reclinada, tiene que estar sí o sí sentada y eso también te va a obligar a reformular el plan de tratamiento de acuerdo a cómo se siente el individuo durante la consulta. Podemos tener entonces la última variedad de actitud que es con una persona en el lecho, acostada. Esto, por supuesto, se va a ver, como te lo reiteré ya varias veces, en sujetos que están internados, que están hospitalizados, donde vas a tener que ir a trabajar de acuerdo a la rama o al área que te dediques y podés encontrar a un individuo en el lecho que está acostado. Y se dirá que está acostado boca arriba o de espaldas, que el término correcto es decir decúbito supino, ya sabés lo que es supinación y pronación. Podés encontrar, por el contrario, a otro sujeto que está boca abajo o con el vientre en contacto con el lecho
y se dirá que el decúbito es ventral o también llamado prono. Y por último podemos encontrar sujetos que estén de costado, decúbitos laterales, derecho o izquierdo. Y así conformaremos ejemplos de decúbitos. Una persona puede estar acostada de determinada manera porque no se puede mover. Por ejemplo, como vimos en la diapo anterior, alguien que está hospitalizado, que está en coma, que tiene alguna parálisis, que tiene alguna dificultad severa en la motilidad, tiene un decúbito pasivo. Como dejamos a esa persona, así la vamos a encontrar porque no tiene la capacidad de cambiar la forma de estar acostado en el lecho. En cambio, están aquellos individuos que sí pueden elegir, se pueden mover, tienen buena motilidad y se dice que su decúbito es activo. A su vez, el decúbito activo puede ser indiferente, como cualquier persona está acostada en la cama, una persona sana. El decúbito es activo, indiferente, se acuesta como quiere porque le resulta cómodo. Pero lo que más nos interesa a nosotros no es este paciente que tiene un decúbito activo electivo, sino aquellos que tienen un decúbito preferencial, que tienen que estar acostados de determinada manera porque eso le alivia el dolor, le alivia la falta de aire, le alivia algún síntoma que le esté molestando. Por último, vamos a tener a los decúbitos activos obligados, sujetos que tienen alguna cánula, yeso, tracciones, algún dispositivo externo donde aunque se pueden mover porque no tienen afectada la motilidad, no lo pueden hacer porque están con algún elemento externo o, por ejemplo, lesiones articulares que les impide adoptar un decúbito activo. A veces se confunde el decúbito activo obligatorio con decúbitos pasivos, pero ya sabemos que no se trata de lo mismo porque los decúbitos pasivos no se pueden mover y en los obligados sí tienen conservada la motilidad, solo que está en la palabra lo dice, obligados, confinados a estar en determinada postura porque tiene alguna lesión externa que le impide adoptar un decúbito activo, voluntario o indiferente. Con esto vimos la primera parte de inspección general. Seguimos en un ratito con la siguiente clase.